¿Puedo desgravarme los gastos inherentes a la utilización del vehículo y la compra del mismo? Bueno, esta es una pregunta que me habéis hecho en múltiples ocasiones y para la cual he tenido siempre la misma respuesta. Y es que depende, ¿no? Es una contestación muy gallega, pero es una realidad. Depende de muchas cosas y no es lo mismo hablar a efectos de imposición directa que a efectos de imposición indirecta, ¿vale? Imposición directa podría ser el IRPF o el impuesto sobre sociedades y a efectos de imposición indirecta sería el IVA, el impuesto sobre el valor añadido. Y no funciona exactamente de la misma manera, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a efectos de imposición directa, IRPF, vamos a ir solamente a IRPF para no complicarnos con sociedades, el coche tiene que estar sí o sí afecto a la actividad económica. Es decir, aquí no nos cabe el gris de, no, es que lo utilizo la mitad para mi actividad empresarial o profesional y la otra mitad para ocio. No, aquí es o blanco o negro. Sin embargo, a efectos de IVA, a efectos de imposición indirecta, como antes os comentaba, cabe la aplicación del gris. Es decir, hay una presunción por parte de la agencia tributaria donde se entiende que un 50% del IVA soportado en este caso en la compra del vehículo o en el leasing que se pague o en el renting, en el arrendamiento, etcétera, etcétera, en los gastos inherentes a la utilización del vehículo, el 50% del IVA soportado en principio sería deducible. Bien, entonces, como os decía, no es lo mismo a efectos de IRPF que a efectos de IVA, y es muy importante entender esto. Entonces, a efectos de imposición directa, en IRPF, es decir, ¿cómo puedo acreditar la utilización real del vehículo para fines empresariales o profesionales y que la agencia tributaria me admita el gasto? Bien, tened una cosa en cuenta, y lo primero de lo que hay que partir es que como no hay gris, es o blanco o negro, teóricamente una de las pruebas más importantes que podemos utilizar aquí es que el contribuyente tenga, por un lado, un coche a nivel personal y otro a nivel profesional, de tal manera que se pueda establecer perfectamente unos parámetros de utilización y se diga, oye, yo tengo 2 coches a mi nombre, el primero de ellos lo utilizo los fines de semana y puedo acreditar que lo utilizo los fines de semana y el otro vehículo lo utilizo, es una furgoneta que está rotulada, que duerme en la sede de mi empresa, etcétera. Entonces este vehículo solamente lo utilizo de lunes a viernes y puedo acreditar que solamente lo utilizo para fines empresariales o profesionales. Por ejemplo, cuando una persona me dice, oye, Quique, yo puedo utilizar y puedo desgravar un vehículo si solamente tengo uno y lo utilizo para ir de mi casa al trabajo y del trabajo a casa, rotundamente no, ¿vale? En ningún caso, a efectos de IRPF. Estamos hablando de imposición directa ahora mismo, ¿eh? Luego pasaremos a detallar el tema del IVA. Bien, claro, en este caso, cuando una persona puede acreditar que tiene 2 vehículos, ambos a su nombre, y uno lo utiliza, y lo puede demostrar que lo utiliza para fines personales y otro para fines empresariales, lógicamente va a ser mucho más fácil que Hacienda te admita el gasto. ¿Cómo va a admitir el gasto? Bueno, pues si la compra del vehículo a título profesional ha sido de 15.000 euros, por ejemplo, pues estos 15.000 euros teóricamente no se van a llevar a gastos en el ejercicio en el que se adquiere, sino que se va a llevar a gastos conforme a su depreciación, es decir, conforme a su amortización fiscal, ¿de acuerdo? En algunos casos se podrá aplicar amortización acelerada, bueno, otros incentivos fiscales, pero no me voy a liar con eso porque haría el vídeo demasiado extenso, ¿vale? Lo que me interesa es que entendáis qué necesitáis exactamente para poder desgravar, en este caso, el vehículo, ¿de acuerdo? Bien, seguimos con la explicación. A efectos de IRPF, lógicamente, sí podéis acreditar esta diferenciación entre coche de empresa o coche profesional y coche personal, va a ser mucho más fácil. Otra cosa importante y fundamental, el poder demostrar la utilización. Es decir, no, es que este es mío para uso personal y este profesional, ya, pero demuestra su utilización. Es decir, yo, por ejemplo, como asesor fiscal, tengo una actividad económica, yo lo desarrollo a través de sociedades, pero imaginaros que fuera una persona física que presto servicios de asesoramiento fiscal, contable y laboral. Bien, y yo tengo clientes en toda España, tengo clientes en Murcia, tengo clientes en Alicante, tengo clientes en Málaga, tengo clientes en Santander, tengo clientes en Barcelona, en Madrid, donde sea, ¿no?
y yo tengo mi sede en Asturias. Bien, lógicamente, como cada X tiempo tengo que ir a visitar a mis clientes para temas de reuniones, etcétera, 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 podré acreditar que esos desplazamientos son única y exclusivamente para ir a visitar a mis clientes en sede de mi propia actividad económica, ¿de acuerdo? Con lo cual, claro, en ese caso me va a ser mucho más fácil justificar la utilización. Oye, además de esto tengo que visitar a proveedores, tengo, bueno, un montón de cosas, ¿no? Quizás el ejemplo más claro de afectación de un vehículo a efectos de una actividad económica sea, por ejemplo, en el sector de la construcción, ¿no? Donde normalmente se adquieren, por ejemplo, furgonetas que lógicamente son activos necesarios para el desempeño de la actividad económica, ¿no? Pues para mover materiales, para mover equipos, para lo que sea. Entonces, en esos casos, normalmente es mucho más fácil acreditar la afectación real de estos activos, ¿no? De inmovilizado. Entonces, por ejemplo, en el caso, como os decía, de una actividad profesional que es la de asesor fiscal, en este caso tendría que poder acreditar efectivamente que utilizo el vehículo solamente para fines empresariales o profesionales. De esa manera podré desgravarme en IRPF la parte correspondiente a la adquisición vía amortización, como antes os comentaba, y la parte inherente al uso del vehículo, es decir, por ejemplo, gasolina, reparación y conservación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? En este caso, sí. Bien, como veis hay que cumplir una serie de requisitos. Luego, si el vehículo, como os comentaba antes en el ejemplo, es un vehículo que pues duerme en la sede de mi empresa, es decir, pago todos los meses un alquiler de plaza de garaje para que el vehículo duerma ahí, mucho más fácil de acreditar. Que el vehículo está rotulado con yo qué sé, el logo de mi empresa, por ejemplo, también, o sea, al final es utilizar medios de prueba para acreditar que el vehículo está única y exclusivamente afecto a la actividad empresarial y se utiliza única y exclusivamente para desarrollarla, ¿de acuerdo? En ningún caso para uso personal. Otra cosa es a efectos de IVA, efectos de imposición indirecta, efectos de impuesto del impuesto sobre el valor añadido, ¿no? Aquí, teóricamente, la agencia tributaria presume, como os decía, que el 50% del IVA soportado en la compra del vehículo sería deducible a efectos de actividad económica, el 50% de los gastos inherentes, el 50% del IVA soportado en los gastos inherentes a la utilización del vehículo, en principio también sería deducible. Es conveniente, lógicamente, poder acreditar que realmente lo utilizas para la actividad profesional, ¿no? O la actividad empresarial en la que estás de alta en el impuesto de actividades económicas. Entonces, presunción sí, pero bueno, si solamente utilizas el vehículo para una o para a título personal o a título de ocio, para desplazarte tú a los sitios que quieres, hombre, te lo pueden discutir. Si es verdad que será más complicado para ellos defender una posición que no sea la que está adoptando el contribuyente de deducirse el 50%, ¿vale? Entonces, como veis, a efectos de imposición directa tiene que ser o blanco o negro, es decir, o está efecto o no está efecto, y a efectos de IVA cabe el gris, cabe que a efectos de imposición indirecta, como os comentaba, en principio sería admisible en todo caso el 50%. ¿De acuerdo? Entonces, espero que gracias a este vídeo tengáis un poquito más claro cómo opera la agencia tributaria a efectos de IVA y a efectos de IRPF para poder desgravaros el vehículo.